Hay rejas que aunque tengan puerta, nos restringen en la cárcel de la soledad. Yo soy María Isabel Morales, estudiante universitaria de la Corporación Universitaria Senda, y hoy les voy a hablar las historias que el abandono no pudo callar. Buscando historias que el abandono no pudo callar, nos encontramos en el municipio de Dos Quebradas a un hombre de 57 años, periodista de profesión, Juan Carlos Pulgarín, un hombre que está pagando una condena en la cárcel de la soledad. En este lugar, que es hoy en día el nuevo hogar de Juan Carlos Grisales, Sonrisas de Amor, es donde nace la historia que les vamos a contar hoy. Juan Carlos Grisales es un hombre de 57 años, periodista de profesión. Llegó a vivir allí porque su madre de 96 años es una mujer que ya no está en condiciones de ser cuidada, porque tiene una enfermedad bastante complicada para el poder estar siempre pendiente de ella. No puede tener, porque no tiene los recursos de poder pagar para que puedan ayudar a su mamá. Es un hombre que nunca tuvo hijos, siempre se dedicó a su mamá y a su papá. Y hoy en día, a sus 57 años, se encuentra viviendo en este sitio. La historia inicia en el 2024, cuando a Juan Carlos Grisales le diagnostican el 80% de pérdida de su capacidad auditiva, razón por la cual, un año después, es retirado de sus labores y ya dejó de ser periodista deportivo, que era lo que inicialmente hacía y en lo que se desempeñaba. Y pasó de ser el cuidador de su mami a ser un paciente de este hogar de paso. Después de sucedido todo esto, su familia le dijo que no podía ayudarlo, que no podían acompañarlo y mucho menos solventar sus gastos, razón por la cual Juan Carlos tiene que acudir a vender la casa de su mamá y de su papá, que era su único patrimonio, porque su padre murió hace 7 años. Y él siente una tristeza muy grande en su corazón, porque su familia lo abandonó en el momento que más lo necesitó. Nunca tuvo hijos y tiene una sola hermana que hace 40 años no ve. Y esta situación le genera a él mucho dolor en su corazón. Es difícil hablar con él acerca de su historia, porque a pesar de que quiere contar todo esto en cámaras, no se sintió capaz de hacer escuchar esta historia. ¿Cuál es tu nombre y dónde naciste? Juan Carlos Pulgar Grisales. Nací aquí en Pereira. ¿Fue tu infancia? Mi vida es muy bonita. Tengo muchísimos recuerdos. Como paramos nosotros la Navidad, el Año Nuevo, con los amigos de por la cuadra. ¿Y qué más hacían? Siempre aproveché que nos podíamos ir a jugar juntos en la esquina. ¿Qué más recuerdas de tu infancia? ¿Cómo? ¿Qué más recuerdas de tu infancia? Muchas cosas. La familia, los amigos. ¿Cómo? La familia, los amigos. Sí. Cuéntanos cómo era la infancia de Juan Carlos cuando estaba niño. Tengo varios detalles de mi infancia. Desde muy pequeño siempre me gustó ver lo de la televisión y son entrevistas. Desde muy pequeño siempre me gustó. Siempre te gustó. Y a mí desde muy pequeño siempre me gustaba como ir a un programa de música de villancicos. Siempre me ponían a cantar villancicos. Qué rico. ¿Y tú qué hiciste cuando creciste? ¿Fuiste periodista? ¿O pudiste hacerlo? ¿Lograste cumplir tu sueño? Sí. 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 ¿Y cómo ingresaste tú ahí? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos. A ver, yo empecé hace muchísimos años atrás, para 20, 30 años, que a mí se me dio la oportunidad mucho como estudiar periodismo con un amigo que nos estaba dando como una oportunidad de estudiar periodismo gráfico. Entonces yo ingresé ahí, estudiando tecnología en sistema. Me tocó estudiar las dos carreras al mismo tiempo.
Ay, qué bien. ¿Y dónde estudiaste? Estudié sistemas en el CER. Y periodismo. Periodismo lo estudié en un colegio que queda por Rafael Uribe. ¿Y dónde trabajaste? ¿Cómo? Después de eso, ¿dónde trabajaste? Yo trabajé mucho más parte, trabajé con lo que antes llamaba Colmundo Radio, la Trendona, en Y cuéntame, ¿tuviste hijos? ¿No tuviste hijos? ¿Tuviste hermanos? ¿Cómo? ¿Hermanos? Un hermano, 2 hermanas, una. una hermana. ¿Y dónde está tu hermana? Ella está en Venezuela, En Venezuela, hace más de 40 años que llevo por allá. ¿verdad? Eso, ¿cuánto hace que no ves a tu hermana? Todo eso hace 40 años. Hace 40 años Hace no la 40 ves. años no la veo. ¿Y tu mamá? ¿Cómo? ¿Y tu mamá? Está todavía. Ella está aquí contigo, Sí, ¿sí? ¿Y tú te viniste a vivir aquí con ella? sí. ¿Sí? Tuve la enfermedad de ella. Tuve la Sí. enfermedad de ella. Cuando todos tuve que ver mi papá porque no había más la cuidara de ella. ¿Y tampoco tienes más familiares o sí tienes más familiares? Tengo más familia, tengo primos, tengo tíos. ¿Y dónde está tu familia? ¿Cómo? ¿Dónde están? Esto por en Cartago, en Pereira, diferentes partes. Pero ustedes 2 están acá solitos. ¿Cómo? Ustedes 2 están acá solitos. Sí, no tanto más que solo. Cuéntame, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en esta etapa donde estás? Quizás pues lo de que me haya tocado lo de la muerte de papá. ¿Tu papá murió hace mucho tiempo o hace poco? Hace como 7 años. 7 años. Menos me tocó la muerte de él. ¿No te tocó? No, ¿Dónde estaba él? porque él murió en una clínica. El médico me tocaba malgarro prima, estar al pie de él. A mí siempre me decían, está a las 3 de la tarde para que pueda que tome a su mamá. Entonces murió como a las 9 de la noche. Y él preguntó mucho más que por mí cuando él murió. ¿No te diste cuenta? Cuando yo llegué, mi madre llegó como a las 2 de la mañana, y que había muerto por las 10 de la noche. Y hoy en día, ¿cómo te sientes tú estando acá? Y gracias a Dios. Muchísimas cosas que hacer. ¿Extrañas cosas? ¿Cómo? ¿Extrañas cosas? No, muchísimas cosas que hacer. Por eso, pero ¿extrañas algo de la vida? ¿Fuera? ¿Del trabajo? ¿De todo? ¿Qué extrañas? Trae mucho los familiares que ya murieron. Le hace falta la abuela, los tíos. Los abuelos, los tíos, los padrinos, todo el mundo falleció. Los extraño muchísimo a ellos. ¿Extrañas tu infancia? Sí. Sí. Juan Carlos, ¿tú qué le dirías a los jóvenes en este momento? Ya que eres una persona mayor con mucha experiencia, ¿qué consejo les podrías dar tú? Que hay que salir siempre, aprovechar mucho, no aprovechar los sueños que uno tiene. Aprovechar y luchar los sueños que uno tiene. Y la familia. La familia, sí. La familia y los sueños que uno tiene. Y los anhelos. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo lo toco. Entonces, aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida
y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos que cuidamos con paciencia. Nos revierte esa paciencia con amor. Fueron niños, son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde, y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores, ayúdalos, protégelos, ampáralos, bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día también a ti te llegará la tarde. Yo soy Michelle Reina Lozada Rodríguez, estudiante de la Corporación Universitaria Sendro. Yo me encuentro con el señor Norman, que es el director encargado del cuidado del adulto mayor acá en la casa de paso Sonrisas de Amor. Señor Norman, desde tu experiencia en el hogar jerárquico, ¿cuáles son las situaciones más comunes de abandono que usted ha identificado en los adultos mayores que llegan aquí y cuáles son las historias que suelen repetirse en sus vidas? Te cuento, mi nombre es Norman Gilberto Roldán Orozco, resido aquí en Dos Quebradas, Risaralda. Hago parte de este hogar hace alrededor de 3 años y medio como cuidador. Cuando tú me preguntas a mí que cuáles son las situaciones que más suceden o el por qué los abuelos adultos mayores son llevados a hogares, pues te cuento. Una de las principales causas es la carga patológica. ¿Qué quiere decir la carga patológica? Que cuando ellos ven que el abuelo de pronto tiene alguna enfermedad que es difícil de lidiar, entonces ellos quieren como despojarse de eso porque los cuidadores familiares que también son cuidadores terminan inclusive más enfermos que ellos mismos. Entonces, por lo regular, eso es lo que hace a que ellos vayan a otros lugares. ¿Cómo impacta emocionalmente en los adultos mayores el distanciamiento o la ausencia de sus familias y de qué manera esto suele reflejarse en su comportamiento y en la forma de relacionarse con las demás personas? Bueno, tú me preguntas, pues la pregunta que tú me haces sobre cómo impacta esto en los abuelos cuando ellos ven la ausencia de sus familiares más cercanos. Son muchas, pero de pronto la que más notamos nosotros como cuidadores es el aceleramiento de su patología. Y la otra, el silencio, aunque por lo regular el ser humano después de determinada edad y ya cuando somos mayorcitos, pues ellos tienden mucho a no decir nada y a estar más que todo en silencio. Pero por lo regular eso también se acelera. ¿Y por qué se acelera? Porque ellos notan la ausencia de sus familiares, porque ellos piensan, estoy en mi casa, así me estén tratando mal, pero estoy en mi casa con mis familiares, lo que nosotros llamamos un apego emocional. Desde su rol como director, ¿qué cree que debería cambiarse en la sociedad o en las familias como para garantizar que los adultos mayores no terminen viviendo esa etapa tan importante en su vida en soledad y abandono? La pregunta difícil. Todo el mundo le dice a uno o nos preguntan como cuidadores qué debería hacer la sociedad para cambiar como ese pensamiento de llevar siempre a los abuelos o a los papás a un hogar cuando ya están de demasiada edad. Difícil. Yo siempre he dicho que aquí lo que debe haber es un principio de empatía. ¿Y a qué me lleva la empatía a mí? A siempre colocarme los zapatos del otro. El saber que yo mañana también puedo envejecer, que también mañana puedo envejecer con una patología. O sea, como ese sentir con los demás. Eso es lo que más hace falta, empatía.